Florencia Bottazzi. Voy a estar coordinando hoy esta mesa que se llama ¿Cómo hacer comunicación científica? Esta mesa en particular nos interpela por el desafío de lo que es la comunicación en las ciencias en plural, ¿no? Ciencias que abarcan desde las ciencias sociales, naturales, la ecología, y el desafío de comunicar estas ciencias en una diversidad de escenarios, que tiene que ver con distintos tipos de auditorios, distintos usos del lenguaje y muchas veces también distintos tiempos que se manejan en los nuevos y viejos formatos que aparecen, que van desde los artículos científicos, las revistas, los formatos televisivos, los formatos de streaming, las redes sociales. Bueno, la idea de la mesa de hoy que vamos a compartir es interrogar un poco sobre esto y principalmente de cómo se preparan esos contenidos que están pensados en función de esta alternancia entre lenguaje, tiempo y nuevos auditorios. Nos acompañan una serie de especialistas en el tema, que la verdad estoy muy contenta de poder presentarlos, que son Diego Colombek, Raquel San Martín, Paulina Nadel y los chicos de Jóvenes por el Clima, Bruno Rodríguez y Eyal Weintraub. Bien, vamos a arrancar entonces con la presentación de Diego, que se llama La letra conciencia entra. La idea es, siguiendo la lógica del día anterior, que primero se presenten, se hagan estas presentaciones y después dejar un tiempo para preguntas, intervenciones, reflexiones del público. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá y arrancamos con Diego. Hola a todos, buenas tardes. La verdad está muy bien que se hagan proyectos de investigación sobre estos temas. Hay pocos realmente tratando de entender qué pasa con las lecturas, qué pasa con niños y niñas. Y además, mucho mejor aún, está muy bien que esos proyectos de investigación después cuenten lo que hacen, lo cual es más raro aún que investigar estos temas. Hay algo que pasa con las ciencias. Cuando digo ciencias, yo voy a referirme casi siempre a ciencias naturales, porque es lo que conozco, que en lo cual parece ser que contar lo que hacemos no es parte de lo que hacemos, ¿no? Parece un trabalenguas, pero no lo es. O sea, contar lo que hacemos es parte de nuestro trabajo como científicos y científicas, y esto es un gran ejemplo de eso, ¿sí? Que como parte de un proyecto, una de las actividades sea contarlo públicamente, y me parece es un ejemplo a seguir. Y diría aún más a formalizar. Creo que debiera ser obligatorio tener este tipo de actividades si uno recibe un subsidio del Estado o participa en algún proyecto de investigación de cualquier tipo, debiera también contarlo. Dicho eso, como les decía, yo voy a hablar sobre todo de ciencias naturales y un poco de comunicar ciencias naturales, pero con el eje en infancias, que de eso se trata estas jornadas y esta mesa también. No soy experto en absoluto en contar ciencia en infancias, aunque me ha tocado en distintas oportunidades. Ustedes saben que hace más de 50 años hay un trabajo de investigación que comenzó en Inglaterra y Estados Unidos, luego se hizo universal, que es el trabajo que en inglés se llama dibujar a alguien que haga ciencias, ¿sí? Draw a Scientist Test. Se hace con niños y niñas de preescolar, ¿sí? Entre 4 y 5 años de edad, algunas veces se ha hecho con 3 años, y básicamente se pide eso, ¿no? Se pide que estos chicos y chicas dibujen a alguien que haga ciencias. Estoy diciendo dibujen a alguien que haga ciencias para mantener el suspenso del genérico, obviamente. Y los resultados son muy curiosos, ¿sí? En la enorme mayoría de los casos, los chicos dibujan el arquetipo de alguien que hace ciencias. Un hombre con guardapolvos, con anteojos, pues somos todos miopes, como todo el mundo sabe, con moscas en la cabeza, porque somos todos muy roñosos, como todo el mundo sabe. ¿Sí? O sea, dibujan lo que han visto en los medios y en los libros de texto de ciencias naturales. Hay buenas noticias. En los últimos 10 años de esos 50 empezaron a aparecer mujeres, muy poquitas. ¿Sí? En este momento estamos más o menos en un 3%. O sea, de cada 3 personas que hacen ciencia y se dibujan, por chicos y chicas de 4 o 5 años de edad, 3 son mujeres. Si eso lo extrapolamos al imaginario de ciencia en la población general, es exactamente lo mismo. No es un fenómeno de infancias, es un fenómeno que comienza en la infancia y después se mantiene durante todo el tiempo. Con lo cual tenemos una responsabilidad importante, no solamente de género, sino también de esta idea, ¿sí? Aquel que hace ciencias, se saben que tiene un guardapolvo, que tiene anteojos y tiene un tubo de ensayo y abre la boca y salen fórmulas. Eso es un poco lo que está en el imaginario social de aquellos que hacen ciencias naturales, vuelvo a insistir, ¿sí? Después Raquel va a hablar más de la perspectiva de ciencias sociales. Entonces,
¿Dónde empezamos a comunicar ciencia? Claramente en el sistema educativo. Después me voy a referir un poquitito más a comunicación pública de la ciencia, en libros, tele, etc. Pero el sistema educativo es el primer lugar donde se debe comunicar ciencia, y ahí en el sistema educativo comenzamos con infancias, con lo cual tenemos que pensar un poco dónde entra la ciencia y dónde entra la comunicación en la escuela. En principio, el viaje de la ciencia en la escuela es un viaje muy particular, ¿sí? Comienza muy bien, de alguna manera, porque el nivel inicial es un nivel eminentemente científico. Cuando una maestra, digo maestra porque en general son la enorme mayoría mujeres, se tira en el piso con los pibes a mirar el mundo, a entender el mundo a través de los sentidos, a hacer experimentos, ¿qué pasa si movemos esto? Está haciendo ciencia. Está haciendo ciencia muy buena, me atrevería a decir. Pero eso dura lo que dura el nivel inicial. Después pasamos al nivel primario y se acaba por una razón cuantitativa. Esto, deja de haber horas de ciencias naturales. Pero deja de haber, literalmente, no es que hay pocas, casi deja de haber. En el programa, en la currícula, sí, tenemos un par de horas por semana. Pero ni siquiera es cierto, porque no son ciencias naturales lo que se hace en la primaria. Estoy generalizando, estoy siendo horriblemente promedio, pero seguramente haya grandes excepciones a esto. Está bien, sí, a veces se hace filtrar arena con piedras, a ver cómo hacemos distintos medios de filtración. Se sigue haciendo la maravillosísima y nunca bien ponderada germinación del poroto, que es extraordinaria, ¿sí? Pero la desaprovechamos un poquito, porque se podría aprovechar mucho más. De hecho, podríamos hablar no solo de ciencia, de John Lennon, del concepto de ver germinar algo y que te mete en la cabeza. Y poco más, les diría. Claro, el imaginario de la primaria es aprender a leer, escribir, sumar, restar, en el mejor de los casos multiplicar y dividir, y en el mejorísimo de los casos algo de historia y los nombres de los ríos, porque hasta ahí llega la geografía, ¿no? Sin embargo, las ciencias naturales no están en ese imaginario. Se pierde eso con lo que veníamos tan fuerte en el sistema educativo del nivel inicial. Pasamos al nivel secundario y la situación es totalmente distinta. Claro, vuelve la ciencia. Las ciencias naturales vuelven cuantitativamente, pero vuelven de una manera completamente compartimentalizada. Ahora la hora de física, ahora la hora de química, ahora la de matemática, y no tiene nada que ver la una con la otra. Ni que hablar de la hora de lengua, ni la de historia, ni otras que no son de ciencias naturales. Con lo cual el panorama que se le da a esos chicos y chicas en la secundaria es un panorama de disciplinas científicas, no de ciencias naturales, ¿sí? Dicho esto del sistema educativo, ahora sí vayamos a la comunicación. ¿Qué puede hacer la comunicación científica por este panorama educativo que tenemos? La verdad que muchísimo, y sorprendentemente muchísimo, les diría. Los productos de la comunicación pública de la ciencia a veces están segmentados por edad. Sí, ahora Perla nos va a hablar de uno de los enormes ejemplos que tenemos en Argentina de un producto específicamente para chicos y chicas. Pero a veces están segmentados. En la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos, un libro de divulgación de ciencias, un programa de tele de divulgación de ciencias, es un programa general. Entonces se llama programa para toda la familia o ese tipo de cosas. Y sorprendentemente, vuelvo a usar el mismo adverbio, son usados por docentes como disparadores en el aula. Y es lo mejor a lo cual podemos apuntar. Si nosotros apuntamos, que los pibes y los pibas lean libros, notas de ciencia, vean programas de ciencia en la tele, vamos a perder. ¿Sí? Porque claramente estamos en otra generación, otros métodos, otros medios, otros intereses. Sin embargo, si uno de nuestros objetivos es complementemos la educación formal a través de estos productos de comunicación pública de la ciencia, nos va a ir bien. Y sorprendentemente bien, y les doy 2 ejemplos de esto. Uno de los ejemplos es una colección que hacemos en siglo XXI con Raquel, entre otras personas, que es Ciencia que Ladra, una colección que por acá están los libritos, lo van a ver por varios lados, que es una colección que está hace mucho tiempo, tiene un montón de títulos, y no es una colección para chicos, ni ahí. Es una colección de divulgación científica, ¿sí? de típica divulgación científica, con ciertas características de estilo, de formato, etc. Para nuestra gran sorpresa, desde muy al comienzo, los libros llegaron a la escuela. Digo para nuestra sorpresa porque no lo habíamos pensado. ¿Sí? No lo habíamos pensado ni siquiera desde un punto de vista comercial. O sea, está muy bueno que los libros lleguen a una escuela y que se compren. No lo habíamos pensado porque no era el público al cual apuntábamos. Sin embargo, una proporción importante de los títulos fueron aprovechados por docentes como disparadores de temas. Te hablas de temas que les resultaran áridos o no tuvieran los ejemplos adecuados, y a partir de ahí sí sigue la educación formal. Esto me parece un gran objetivo de la divulgación científica para niños, niñas y adolescentes. Complementar determinadas cuestiones de la escuela. Insisto, porque por más que nuestro objetivo sea que los chicos y las chicas se interesen por ciencia, no nos va a ir tan bien.
tienen otras formas de las cuales llegar a la ciencia que nuestras formas tradicionales de contarla. En cambio, si entramos a la escuela, fenómeno. Segundo ejemplo, la tele. La tele, que supuestamente está pasada de moda y ya nadie ve tele, sobre todo chicos, chicas, adolescentes, ni que hablar, sorprendentemente sí llega a esta edad y sí llega también a la escuela. Y de nuevo, un ejemplo personal, disculpen que ponga ejemplos personales, estamos haciendo un programa diario en la televisión pública, es un típico late night show, un típico programa de noche con una banda, con invitados, ¿sí? No es tan late, pues a las 10 de la noche, pero no es un horario de programa para la familia o para chicos. La enorme mayoría de nuestro público es de familias con chicos chiquitos. ¿Por qué? Porque en el medio del programa metemos algunas cosas autocrítica, debo decir, muy arquetípicas, ¿sí? Muy de algunas cosas que lo negamos frente a la prensa, pero yo lo critico mucho, ¿sí? Cuando lo hace otro, por supuesto, ¿sí? Pero metemos cosas, explosiones, cosas de colores, las cosas que uno se imagina de ciencia. Y con eso los pibes se quedan fascinados y después los llevan a la escuela. Y tenemos bastante retroalimentación de maestras y maestros que dicen, buenísimo el experimento que hicieron ayer o en la semana porque me sirvió para repetirlo en clase o para charlar sobre esto en clase, etc. Con lo cual, si hacemos divulgación, no puedo decir bien, pero con cierta mantenimiento en el tiempo, ¿sí? Si lo mantenemos la forma de hacerlo y estamos convencidos de lo que hacemos, llega a la educación formal, que, insisto, es un gran objetivo para hacerlo, ¿sí? Asimismo, para lograr esto, hay algo muy difícil en la comunicación pública de la ciencia. Yo decía hace un rato, hay productos que son segmentados. Claro, hay libros para chicos, libros para adolescentes, para grandes o lo que fuera. Lo más difícil de hacer, sobre todo en comunicación pública de la ciencia, es tener productos que tengan múltiples niveles de lectura. O sea, vos hagas un programa de tele y por ahí un pibe, una piba chiquitos se copen porque están viendo algo con muchos colores, con ciertos efectos. Uno un poco más grande diga, ah, mirá, eso tiene que ver con lo que vi en la escuela. Uno o una adolescente diga, eso me interesa porque me interesa ver el mundo de esa manera. Y la familia, una persona adulta diga, bueno, vamos a ver qué aprendemos haciendo zapping que estoy viendo o en un libro que estoy viendo. Cuando logramos eso, cuando logramos realmente múltiples niveles de lectura de un producto de divulgación científica, es maravilloso, porque cada uno puede extraer alguna cuestión. Y básicamente cuando logramos eso, que es las menos de las oportunidades, somos Gardel, ¿sí? Mejor somos otro Carlos, somos Darwin, ¿sí? Así nos quedamos más científicos. Con lo cual, mi recomendación no es necesariamente segmentar a la infancia los productos de comunicación pública de la ciencia. Un cuento, las cosas que hace Paula, por ejemplo, que tiene un montón de ciencia, no es un cuento para chicos necesariamente. Es un cuento que tal vez sí está pensado para un público infantil, pero puede ser leído y se puede extraer información científica por cualquiera, porque está pensado con esos múltiples niveles de lectura. Veo por ahí atrás a Julieta con su editorial, también hace más o menos lo mismo. Ella no hace libros para chicos o para grandes, ¿sí? Hace libros para que tengan múltiples niveles y la gente puede extraer cosas diferentes. Y un par de cosas más y ya cierro. Hay algo ausente en todos los niveles educativos, que es algo muy importante para el ejercicio de las ciencias naturales, que es la dimensión social de la ciencia. Nosotros vivimos un poco de contar la ciencia, contarla profesionalmente, contarla en papers, contarla en congresos, contarla en conferencias, y eso genera un vínculo social. Alguien te va a decir, no, estás diciendo cualquier verdura, o yo hice lo mismo y me dio lo mismo, me dio parecido. Eso está ausente en la educación formal y está bastante presente en la comunicación pública de la ciencia. Esta idea de históricamente tal hizo el tal experimento, después vino otro y le contó que no, etc. También es una gran oportunidad para llevar esa dimensión social de la ciencia a la escuela, donde no está, ¿sí? Lo típico que te pasa en una clase de ciencias es que se hace un experimento y viene el pibe y la piba y te dicen, profe, me dio mal. No, un experimento no da mal, da lo que da. El asunto es por qué te dio eso y discutamos un poco por qué a otro le dio otra cosa. Y eso, insisto, está ausente y está muy presente en la comunicación pública de la ciencia. Con lo cual, insisto, me parece que podemos llevar esas herramientas que ya tenemos tan naturalizadas en la comunicación científica, la herramienta de las analogías, de la metáfora, de la ficción, del humor, de la dimensión social, a que eso ayude a la educación formal. Es uno de los objetivos. Yo quería centrarme en estos 10 minutos en ese objetivo para no irme mucho por las ramas, porque hay muchos otros objetivos de comunicar la ciencia para infancias y adolescencias. Pero que es pocas veces revisado, me parecía interesante traerlo para la mesa. Y lo último sería el objetivo. ¿Por qué?
hacer comunicación de la ciencia, particularmente para infancias y adolescencias? Hay muchas razones, ¿sí? La que ponemos en el subsidio de investigación, y sospecho está en este PICT, ¿sí? Sospecharía bastante, es porque necesitamos más vocaciones científicas, obvio, ¿sí? Hay que decirlo, si no, son medio nabos si no lo decís. No funciona del todo, ¿sí? Les voy a adelantar que las investigaciones nos dicen que el tener más productos de divulgación científica, de comunicación científica, lleva a más vocaciones científicas, más o menos. Si fuera así, después de sobre todo los primeros 5 años de Tecnópolis, tendríamos millones de cientifiquitos y cientifiquitas, y no fue el caso, ¿sí? Igual hay que decirlo, y está bien, alguno va a caer, ¿sí? Y por ese alguno vale la pena hacerlo. Pero sí vale la pena por los que no van a ser científicos y científicas, justamente. Porque el otro es público cautivo, más o menos, ¿no? O sea, sí, alguno va a haber converso, ¿sí? Pero la mayoría es un público cautivo. En cambio, los otros, las otras, los que no van a ser una vocación científica, ese es nuestro objetivo. Es decir, hay un mundo ahí y no te lo pierdas. No lo pierdas, hagas lo que hagas. Termines trabajando en un comercio, termines estudiando otra cosa, lo que fuera que hagas, esa mirada de la ciencia sobre el mundo la podemos hacer desde la divulgación científica. ¿Sí? Y me parece que eso es un objetivo muy loable también, que no se pierdan eso de mirar el mundo con ojos de ciencia, que nosotros sabemos está buenísimo, lo hacemos, yo vivo de eso profesionalmente, los que no se dedican a la ciencia y se lo pierden. Entonces la comunicación científica sirve para eso. Además de la otra razón, además de decir que queremos fomentar vocaciones científicas, sin duda que el contar la ciencia a través de los productos de comunicación pública, de divulgación científica, genera mejores ciudadanos y ciudadanas y mejores personas. Estoy absolutamente convencido de que es así, porque mirás el mundo distinto, sos menos prejuicioso, pedís evidencia, comparás y eso te hace mejor persona. Con lo cual, nada, me parece que hay razones de sobra para estudiar científicamente en un proyecto de investigación la divulgación científica a través de lecturas y otros productos y sobre todo para hacerla. Gracias.